Bueno, en primer lugar, gracias a los patrocinadores del espacio y a quienes tengan la paciencia de oír la entrevista, de seguir la entrevista. Me he quitado en Nasobuco porque estamos a una distancia prudencial. El periodismo es muy importante en todas las sociedades. En Cuba lo es por razones particulares también. Debo empezar por decir que en Cuba hay una discusión interna sobre la eficacia del periodismo, sobre cómo mejorarlo, hacerlo más fuerte, más transparente, más eficiente, que a veces puede ser que nos disocie un poco de la comparación de cómo funciona el periodismo fuera de Cuba. Voy a tratar de resumir esto con una anécdota. Cuando yo ejercía la diplomacia en Madrid como consejero cultural de la Embajada de Cuba, me tocó allí recibir a un gran político cubano, lamentablemente ya no vive, y él me preguntó qué me parecía la televisión española. Y yo le dije, bueno, debo agradecerle algo a la televisión española. Y dice, ¿qué cosa es lo que ha hecho que me guste más la televisión cubana? Digo esto porque a veces uno se atasca viendo las eficiencias de la prensa propia, del periodismo propio, y no sabe cómo están las cosas a veces en el mundo. Pero claro, por malas que estén las cosas en el mundo, nosotros queremos que nuestro periodismo y nuestra prensa sean cada vez mejores, para que nuestro pueblo, nosotros todos, estemos informados de lo que debemos estar informados y para que estemos mejor preparados para enfrentar campañas enemigas que son muy fuertes contra Cuba, son diabólicas. A Cuba se le niegan todos los aciertos. Ahora mismo lo que está haciendo Cuba frente a la COVID es una proeza, con el enfrentamiento diario y también con los candidatos vacunales, que realmente es un país subdesarrollado, bloqueado de verdad, aunque algunos dicen que no existe el bloqueo. Y sin embargo tiene 5 candidatos vacunales, 2 casi vacunas ya en fase ya de paso definitivo de aplicación, y eso la prensa mundial o no lo reconoce, o lo escamotea, o lo manipula, o le da un enfoque totalmente descabellado, malintencionado. Pero nosotros necesitamos un periodismo cada vez mejor. De eso yo creo que estamos convencidos, y está el país, las organizaciones políticas, la sociedad cubana, somos conscientes de que eso es necesario. Segunda pregunta para usted. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre el periodismo que se realiza en Cuba y el periodismo que se realiza en otros países? Bueno, la diferencia esencial, si yo tuviera que señalar una, empezaría por decir que el periodismo en Cuba procura y creo que consigue mantenerse dentro de los límites de la decencia. Cuando uno ve el escándalo, el amarillismo, la crónica roja, la desvergüenza, la grosería, la chapucería, cómo se medra con los sentimientos humanos, cómo la burla, cómo la mentira, la falsedad, que han existido siempre, pero que ahora tienen un camino más fuerte. Ahora se ha acuñado lo de fake news, término curiosamente y no por gusto en inglés, y se habla de la posverdad. Ambas cosas significan la mentira, y el periodismo cubano está comprometido, vocacional, voluntaria, amorosa, responsablemente comprometido con defender la verdad. Se equivocará, cometerá errores, imprecisiones, le faltarán matices, pero esa es una brújula que no aparece en la norma mundial del periodismo contemporáneo. Siempre ha existido la desfachatez, la grosería, lo burdo, pero creo que en tiempos como los actuales sobresalen de manera criminal esos defectos, esas aberraciones. ¿Piensa usted que las nuevas tecnologías de la información y las redes pueden relegar al periodismo a un segundo lugar dentro de la información? Eso es una discusión, yo creo, bizantina, es casi volver a lo de la gallina y el huevo. No hay huevo sin gallina, ni gallina sin huevo. Yo creo que hay que pasar por ahí. En Cuba, un crítico literario, un prestigioso ensayista y editor, Ambrosio Fornet, yo creo que puso las cosas en su lugar cuando dijo: no nos preocupemos por si va a mantenerse o a desaparecer el libro, preocupémonos porque se mantenga el lector, se mantenga el público lector. Por tanto, el soporte es secundario. Yo personalmente no creo que el libro vaya a desaparecer. Ray Bradbury dijo que no podía desaparecer porque no se podía ir a la cama con una computadora y sí con un libro. Bueno, ya se puede ir con un teléfono digital, con un lector electrónico de libros. Y desde luego también es entrañable. Hay una relación erótica casi con las páginas del libro, también se puede establecer con la pantalla del teléfono, con la pantalla del lector de libros electrónicos.
Pero lo importante es que sigan transmitiéndose textos valiosos, textos serios, textos responsables, textos decentes, basados en el conocimiento, en la vocación de la verdad y en la vocación de la decencia. ¿Quiere esto decir que la perfección se consigue? No, la perfección se busca. Y lo que me preocupa no es que los medios digitales se expandan, sino que se expandan mal. No es que la tecnología logre los caminos que tenga, sino el uso deplorable que se hace de la tecnología. Cuando uno sabe que, bueno, antes falsificar un número de periódico era muy difícil, antes falsificar una firma de periódico de un articulista, bueno, había que buscar seudónimos, pero ahora se pueden fabricar 300 firmas al mismo tiempo, falsas, para dar voz a presuntas 300 personas diferentes que son la misma persona, sí, 300 o 1000 personas, que es lo que está pasando en las campañas, lo que está pasando en cómo se disimula la verdad y se le sobrepone encima la falsificación y la mentira. Creo que eso es lo terrible de las tecnologías, el uso de las tecnologías y no de las tecnologías en sí. La falsedad, la falsificación, la manipulación, vienen desde que la voz humana existe, vienen desde que hubo un ser humano que quiso dar testimonio de una guerra o de un acontecimiento y lo dio desde una perspectiva determinada, aparte de que nadie da un testimonio desde una perspectiva omnímoda. Cada quien tiene su perspectiva, tiene su ventana, su manera de ver el mundo, su pedazo de realidad y por ahí se va encaminando la transmisión del conocimiento y también de la noticia. Sería entonces las redes sociales como que mucho más hegemónicas y caerían con toda su fuerza sobre el periodismo tradicional, ¿no? El periodismo tradicional va dejando de ser periodismo tradicional. Él mismo también se va transformando, se va modificando. Yo tengo la esperanza, así como tengo la esperanza de que el ser humano se salve, como tengo la esperanza de que el ser humano salve a la Tierra para poder salvarse a sí mismo, tengo la esperanza de que haya un día en que la mayoría de los seres humanos se den cuenta de que esas aberraciones que se difunden, que se propagan, que se manipulan y que muchos o algunos capitalizan, no es lo que le conviene a la humanidad y se pongan contra eso. Ya eso existe hoy, esa oposición a la mentira. Lo que pasa es que muchas veces la honradez es como discreta, como un poco modosa. Usted asiste a una página digital y ve las reacciones, los escándalos, los insultos, cómo la grosería chilla. Y las personas decentes ponen me gusta, ponen estoy de acuerdo, ponen un elogio parco, y parecería que eso no existe. Existe la decencia, existe la voz honrada, lo que no siempre existe es la cifra, la intensidad con que se defiende. Yo tengo la ilusión de que alguna vez la humanidad se salve de la ignominia, se salve no de la tecnología, sino que aproveche cada vez más la tecnología, que sea realmente cada vez más democrática la tecnología. Siempre se dice la tecnología es democrática, Internet vino a democratizar el conocimiento, y cuando eso empezó a decirse yo me preguntaba, ¿cuántos hijos de Aracataca, donde nació García Márquez, tienen, y sobre todo entonces tenían y tienen hoy Internet, y saben leer y escribir para recibir lo que se difunde de García Márquez, sin aceptar como de García Márquez testimonios, manifiestos, testamentos falsos que se distribuyen como si fuera de García Márquez y que se reproducen y mucha gente aplaude diciendo qué maravilla esto de García Márquez. Ni es maravilla ni es de García Márquez. Pero tengo la ilusión de que la tecnología realmente se democratice cuando esté en manos de voluntades democráticas. Mientras esté en manos de grandes corporaciones capitalistas que tratan de monopolizarlo todo, incluso la noticia, o a partir fundamentalmente de la noticia, para hacer sus fortunas y tener sus cuentas y sus negocios bursátiles a la cabeza, pues corremos ese peligro. Pero tengo, repito, la ilusión de que el ser humano, en primer lugar, llegue a ser capaz de demostrar que es un ser humano y llegue a ser capaz de salvar los valores humanos y llegue a ser capaz de salvar la tierra y de salvarse a sí mismo. Eso yo creo que alguna vez lo dijo Fidel Castro, que lo que estaba en peligro de desaparecer era una especie. Y decía, despiérrese o extíngase el hambre, no el hombre, es decir, no el ser humano. Yo creo que eso es un reclamo que está ahí a las puertas de la humanidad y que está a las puertas de la humanidad para todo el mundo. Lo que ha pasado, por ejemplo, en los Estados Unidos, para los que pensaban que los Estados Unidos tenían un sistema salvable, un sistema que sufría modificaciones, aberraciones particulares, porque venía un César u otro, lo que ha pasado con el sistema estadounidense y con el seguimiento que está dando el actual presidente al aberrado que lo antecedió, demuestra que es una cuestión de sistema. Y ese sistema es una de las aberraciones
que hay que empezar por echar abajo para lograr lo que José Martí llamaba el fin humano del bienestar en el decoro. Será también el bienestar en la tecnología, será el bienestar en la noticia, será el bienestar en la cultura, será el bienestar en la vida cotidiana, será el bienestar en la solidaridad y será el bienestar en algo que está tan perdido y maltrecho en el mundo como la decencia. ¿Cuánta importancia tienen los medios hoy revolucionarios cubanos con respecto a esta? Los medios revolucionarios cubanos han tenido siempre una gran responsabilidad, que es defender y salvar la revolución. No acríticamente, porque hay personas que piensan que defender la revolución es defenderla y elogiarla y alabarla. No, defender la revolución supone también estar al día contra los peligros de deformaciones internas, contra los oportunistas, contra los malvados. Voy a citar a Martí una vez más, que decía que la idea socialista, como tantas otras, tenía dos peligros. Y él decía, pero bueno, que tenía peligros, hay que defender la justicia. Con este nombre o aquel, incluía el nombre de la idea socialista. Uno era las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y otro el de la soberbia de los que por tener hombros sobre los cuales alzarse empezarían a fingirse celosos defensores de los desamparados. Yo creo que también la Revolución Cubana y los medios que la defienden y la representan tienen que estar alertas contra esos males, contra el mal del pragmatismo, que a veces se presenta como si fuera el sentido práctico, como si fuera el sentido común. El sentido común hoy en el mundo, el predominante, es capitalista. No voy a citar a Gramsci, no voy a poder citar más textos, pero lo que llamamos el sentido común es lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo, que los medios capitalistas difunden lo que le conviene al capitalismo como si no fuera ideología, porque lo que tiene que ver hoy, lo que tiene hoy el cartelito pecaminoso, entre comillas, de ideología, es lo que defiende a las izquierdas, lo que defiende a la justicia social, lo que condena a la falta de equidad, lo que condena al monstruo imperialista, lo que condena al genocidio imperialista, pero lo demás pasa como si fuera normal, no es ideología. Y entonces eso es una de las razones que tenemos que tener muy claras y saber que el pragmatismo es la ideología del capitalismo, es la filosofía del capitalismo. Incluso como corriente de pensamiento tiene lugar y fecha de nacimiento, curiosamente, en los Estados Unidos. Basta decir eso. Entonces hoy día, cuando uno piensa y se da cuenta de que muchas personas confunden lo que debía ser el sentido común, que no lo es todavía, porque el sentido común sigue siendo algo muy extraordinario, lo confunden con el sentido común que venden los medios capitalistas, entonces hay razones para aterrarse. Y por ahí pueden colarse muchos peligros, desde suponer, por ejemplo, que digamos el plan Bolonia viene a representar un plan democrático, útil y práctico del conocimiento, cuando lo que viene es a formar empresarios pragmáticos, ajenos a los valores morales, ajenos a los valores espirituales y ajenos sobre todo a los ideales de justicia social. Frente a eso, los medios revolucionarios en Cuba, dentro de Cuba, ahora y en el futuro, tienen tareas fundamentales que cumplir. Gracias.